Hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. Sé que no nos pudimos saludar. Quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en sus Biblias el capítulo 37 en el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Y vamos a tener gran parte de nuestra enseñanza en este capítulo que tiene que ver con la vida de José, un hombre conocido por todos, por grandes y por chicos, en distintas etapas de nuestra vida. Posiblemente hemos tenido la grata experiencia de escuchar acerca de José, de su historia, de su túnica. Si le preguntamos a los niños qué saben de José, lo primero que van a decir es, bueno, o señalar es acerca de esa túnica de muchos colores que su padre le hizo, y eso es gran parte de la historia. Pero como venimos viendo hace ya varios domingos, no se trata simplemente de traer historias del pasado y contarlas de la mejor manera para que nos sean agradables y encontrar una enseñanza para nosotros, sino que creemos que el Señor en su providencia, en su sabiduría, ha querido a través de estas historias no solamente narrar lo que estos hombres vivieron, Isaac, Jacob, José y tantos otros, sino que el final y el propósito de cada historia es apuntar a Cristo. No de todas las historias de la Biblia, pero sí hay historias que Dios en su providencia nos ha dejado como un tipo, como una enseñanza que rápidamente nosotros podemos ver pequeños brillos acerca de la persona de Cristo. Cuando nosotros miramos a José, hermanos, creo que es el que más se asemeja en su vida, en su conducta, en su sufrimiento a Cristo. Dice Arthur Pink que hay más de 100 coincidencias en la vida de Cristo y en la vida de José, en su pureza, en su santidad, en su compromiso con la verdad, en su compromiso con el Padre, en su traición, en cómo lo venden por monedas. A los dos los venden por monedas. Y dice él, bueno, hay más de 100 referencias en la historia de José que están apuntando y señalando a Cristo. Por eso tenemos la esperanza de que en esta mañana cada uno de nosotros no solamente sea llevado a contemplar la historia de José, su historia tan emocionante, tan profunda, tan llena de detalles y de cosas que nos cautivan, sino que al final de este día o de esta enseñanza nosotros podamos quedar impactados por la historia de Cristo, la historia que nos habla de que Dios se hizo carne, que vino a morar entre nosotros y que murió para que el hombre pudiera tener en él redención. Quiero invitarles a que podamos leer, no en Génesis 37, sino conforme a lo que hemos compartido. El versículo lema para esta mañana está en Génesis 50, y no hace falta que ustedes los busquen, yo lo voy a leer. Dice así, estas son las palabras de José a sus hermanos. Sus hermanos, bueno, la historia es muy interesante. Gran parte del libro de Génesis, puntualmente 14 versículos, nos hablan de la historia de José, de la traición de sus hermanos, de cómo ellos, son reconciliados. Y después que Jacob muere, los hermanos comienzan a dudar un poco. Dice, ¿no será que José ahora va a aprovechar la oportunidad que nuestro padre no está y va a comenzar a vengarse de lo que nosotros le hicimos a él? Bueno, y conforme a eso, un poco lo que leíamos hoy acerca de David, Dios conocía el corazón de David, por eso le dice, haz conforme a lo que hay en tu corazón, conociendo Dios lo que hay en el corazón de ellos. Guía a José a decirle esto. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal contra mí, dice José,
Pero Dios, soberano, sabio, presente, encaminó esa maldad, esa malicia, esas intenciones erradas para el bien de su propósito eterno. Entonces veremos en esta mañana, hermanos, que la voluntad de Dios prospera en Cristo. El plan de Dios es eficaz, es efectivo, es real y es completo en la persona de Cristo. Esto nos tiene que llevar a pensar que Dios nunca cambia sus planes. Él nunca falla en sus determinaciones. Y es lo que veremos en la vida de José y es lo que veremos al final también en la vida de Cristo. Bueno, José, su vida, su sufrimiento, todos los acontecimientos en su vida son un precioso anticipo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es impresionante y yo lamento terriblemente no poder tener el tiempo para que podamos ver todo lo que hay. Lo que vamos a compartir hoy es, como dice Job, apenas el borde de sus vestidos, de todo este tema tan apasionante. Pero sin duda nosotros necesitamos ver a José como un anticipo de Cristo. Bueno, el paralelismo que hay entre José y Jesús son muchísimos. Hay muchas cosas que automáticamente nosotros podemos estar teniendo una lectura ahí un poco concentrada en la historia y de repente nos lleva a Cristo. Y eso es precioso porque de eso se trata la Biblia. Nosotros vamos a ver en estos domingos un tema que es conocido como la tipología. La tipología está hablando de que Dios, a través de la Biblia, va a usar historias, o va a usar personajes, o va a usar instituciones, o aún momentos en la historia humana para mostrarnos a Cristo, para mostrarnos cómo Él iba a sufrir, cómo Él iba a redimir, cómo Él iba a entregarse, cómo Él iba a obedecer, cómo Él iba a estar dispuesto a dar su vida en rescate por mucho. Cada historia en el Antiguo Testamento es como una maqueta, ¿sí? Los que estudiaron por ahí en una escuela técnica o que hicieron la carrera de maestro mayor de obra, hay varios acá que tienen ese título, bueno, saben lo que les estoy hablando. Tenían que hacer sus planos y luego ese plano volcarlo de manera muy pequeña en una maqueta. Y lo que ellos habían diseñado en el papel ahora tenían que trasladarlo a una maqueta. Y eso debía presentarse como lo que en un futuro se tenía que edificar. Bueno, cuando nosotros vemos la vida de José, vemos una pequeña maqueta de redención. Lo que José va a mostrarnos, su vida, es lo que Dios está anticipando, cómo Cristo iba a venir a salvar a los hombres de sus pecados. Cristo es nuestro José. Cristo es nuestro José, aquel hombre que fue, odiado por su familia, aquel hombre que fue traicionado por sus hermanos, aquel hombre que dejó la casa de su padre, dejó ese lugar de comodidad para irse como esclavo a Egipto, para luego aparecer en la escena como el gran Salvador de los hombres. Hermanos, quiero que oremos una vez más en esta mañana, pedirle a Dios su ayuda y su dirección en este tiempo. Oremos juntos. Señor Padre, gracias por Cristo. Gracias, Padre, porque sin duda cada uno de tus hijos, al contemplarte en las Escrituras, al poder verte con claridad, esa claridad que tu Espíritu nos da, y con esos ojos de la fe, podemos, Señor, gozarnos, alegrarnos, confortar nuestros corazones, porque si hay algo que nuestra alma anhela, es verte a ti, Señor. Padre, tú conoces a cada persona en esta mañana, tú conoces sus luchas, sus conflictos, sus dudas, su necesidad de conocer más y más a Cristo. Y sabemos, Padre, que para eso nos hemos reunido en esta mañana. Por eso te rogamos, Señor, que a través de tu palabra, la exposición de ella, nos ilumines el alma, Señor, traigas claridad a nuestros corazones, podamos verte, contemplarte, poner en ti nuestra confianza y llenar nuestro corazón de gozo, porque hemos visto al Señor de gloria. Padre, bendice a tu iglesia y conforme a tu promesa edifícanos.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, volvamos ahora sí a Génesis 37. Y vamos a encontrar ahí en el versículo 2 nuestro primer encabezado, que es José, el hijo amado. Dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Impresionante. Y siempre me impacta cómo las Escrituras y cómo el Espíritu Santo tiene una habilidad preciosa de contar una historia muy grande en pequeños detalles. Es precioso porque nos lleva a considerar el versículo 2, la historia de la familia de Jacob, una familia fundamental, sobre todo porque de esa familia vendría el Salvador. Era necesario conocer la historia de esta familia, pero aún más era necesario que esta familia existiera y permaneciera en el tiempo, porque de esa familia, según la promesa de Dios, Abraham nacería el Redentor de los hombres. Bueno, lo que nos cuenta es que José es un joven de 17 años, está trabajando ahí como pastor de ovejas, ¿no? Él está dedicándose a lo que la mayoría de las personas o los varones de su época hacían, era trabajar, a veces cosechando la tierra, otras veces pastoreando animales, pero lo que vemos es que este joven ya a su edad de 17 años está ocupando responsabilidades en el trabajo. Bueno, luego dice que él está trabajando con un grupo de los hermanos de las concubinas de su padre. Bueno, Bila, Silpa eran concubinas de Jacob y tenía hijos con ellos. Y ahora dice la palabra de Dios que estos hijos no tenían no tenían buena fama, tenían muy mala fama. Y es lo que José está de alguna manera haciendo. Él está trabajando con ellos y él da cuenta a sus padres del mal comportamiento de sus hermanos. Dice el versículo 3 entonces que Israel, Jacob, amaba a José, le amaba. Bueno, como cualquier hombre imperfecto, tiene sus debilidades, tiene sus inclinaciones pecaminosas, cerradas, imperfectas, y este es el caso de Jacob. Él está amando más a José que a los demás hijos. José es uno de los menores de los varones. Pero José amaba, dice la palabra, Jacob amaba a José porque dice que era el hijo que había nacido en su vejez. Luego de José nace Benjamín, que es el último de los hijos, pero algunos comentaristas dicen que la razón por la que Jacob amaba más a José era porque era el hijo de la esposa que él amaba. ¿Sí? Entonces, lo que dice la palabra de Dios es que a causa de ese amor, de ese cariño tan especial que Jacob tiene de su hijo, le hace una túnica de diversos colores. Capaz que él pensó que era un mejor regalo, que era un buen regalo, que era un buen momento para hacer un presente maravilloso a su hijo, pero no se dio cuenta que esto iba a generar y gestar todo un conflicto en la familia, entre los hermanos, que generaría odio y rencor contra José. A ninguno de los otros hijos, Jacob le había hecho una túnica. Algo especial hizo para José, porque lo amaba enormemente. Dice, bueno, versículo 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, le aborrecían. Bueno, esto es lo que suele suceder en una familia cuando hay esa inconsistencia en los padres que aman más a uno, que prefieren a uno más que a otro, que hay favoritos y que esto y que aquello, y esto daña
y siembra el corazón de amargura de los hijos. Los padres seguramente pueden tener preferencias, pero tienen que amar a ambos por igual. Son distintos, tienen distintos caracteres, pero son hijos que Dios les ha dado para ser amados. Bueno, José, claramente nos dice la palabra, es un hijo amado. Es un hijo amado de Jacob, por eso él hace esa túnica. Bueno, el relato de Génesis presenta a José como una figura profética de Cristo. Él es amado por el Padre, él es fiel a la verdad y él está vestido de gloria. Bueno, José está viviendo en un entorno familiar bastante difícil. Bueno, hay tensiones entre las esposas de Jacob, hay favoritismo entre los hijos y tiene algunos hermanos que están viviendo una vida desordenada. Muchos ven en José como un joven chismoso porque dice que él daba cuenta a sus padres de la mala fama de sus hermanos. La realidad es que en una sociedad tan paternal, una sociedad donde Dios había señalado al hombre como la cabeza del hogar, y no solamente en el ámbito de proveer, sino como la referencia espiritual. Él tenía que dar cuenta a su padre de la mala conducta de sus hijos para que ellos fueran corregidos y para no ser cómplice del pecado de sus hermanos. No es que él está siendo chismoso, no es que él está actuando de mala manera, sino que es lo que tiene que pasar. Y era una manera también de mostrar amor, cuidado de sus hermanos, al advertir a sus padres de la mala fama de sus hijos. José ama la verdad, por eso él dice la verdad. Él habla la verdad. Él está contando lo malo que ellos están haciendo. Bueno, él era un hijo obediente, un hijo leal. Por eso sus hermanos le aborrecen. Porque él está cumpliendo su función de hijo, informarle a su padre, ponerlo sobre aviso de lo que ellos están haciendo mal. Bueno, una túnica de colores era algo extremadamente raro para la época, era algo muy costoso, era algo que no cualquiera podía usar. La palabra nos dice además que solamente los reyes o las vírgenes o las hijas vírgenes de los reyes, como Tamar, la hija de David, ellas vestían por su filiación real esas túnicas de muchos colores. Era una vestimenta, un atuendo de la realeza. Y Jacob prepara una túnica con esas características para José, y esta era una manera de mostrar su amor, su distinción sobre los demás. Bueno, generalmente la túnica era una prenda de un solo color en aquella época. Era una prenda enteriza de un solo color y era lo que generalmente las personas usaban, pero Jacob, para distinguir a José de los demás, le hace una túnica de colores. Bueno, este es un hermoso anticipo, una hermosa figura del amor de Dios a su Hijo Cristo. Dios ama a su Hijo más que a nada en el mundo. Y ese amor, a diferencia del de Jacob, no es un amor imperfecto, no es algo injusto, no es algo incorrecto. Dios hace bien en amar a Cristo por sobre todas las cosas, porque solo Cristo complace al Padre en todo momento. Por eso Dios, hablando acerca del Hijo, en Mateo 17 dice: he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado. Yo amo a ese Hijo. Bueno, lo que vemos en ese trato de Jacob preferencial para con José es un reflejo imperfecto del amor de Dios a Cristo. Jacob ama a José más que a todos los hijos, y esto de alguna manera nos lleva a entender el amor especial, el amor extremo que Dios tiene para con Cristo, su Hijo. José, fue odiado por sus hermanos debido a ese amor especial del Padre hacia él. Bueno, Jesús también fue odiado por sus hermanos, fue despreciado por sus propios hermanos de sangre que no creían en él, que rechazaban su mensaje, que le tildaban de loco, y luego la propia nación a la que él vino le rechazó, le odió y le crucificó en el Calvario.
Josué fue el hijo obediente, vestido de honra, fiel al Padre, aborrecido por los suyos. De la misma manera, Cristo es el Hijo amado, el Hijo justo de Dios, enviado por el Padre, despreciado por los hombres, pero exaltado por Dios en gloria. Este es el Hijo amado. Dios nos está mostrando a través de José que luego que José muriera, mucho tiempo después, vendría otro hijo con una túnica mejor, una túnica de justicia, una túnica de santidad, una túnica de gloria. Y en ese hombre, de manera correcta, de manera especial, Dios mostraría su amor. En segundo lugar, vemos en José que es un enviado por el Padre. José enviado por el Padre. Acompáñenme ahí hasta Génesis 37, 12. Génesis 37, 12. Bueno, ya hemos visto un poquito en los primeros versículos que leíamos la historia de la familia de Jacob. Bueno, ahora vamos a ver un poco más acerca de ellos. Dice el versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Hermanos, no pierdan de vista. El Señor está hablando de algo real, de algo que pasó, de una historia de una familia, la familia de Jacob. Ellos son pastores y están todos sus hijos abocados a esta tarea de pastorear su ganado. Era la costumbre ir buscando los mejores pastos, los mejores lugares para el ganado. Y aparentemente tuvieron que hacer una distancia importante hasta Siquén. Algunos dicen que la distancia de donde Jacob estaba hasta Siquén había como 2 días de camino. No había tanta comunicación como hoy, no había teléfono, no había WhatsApp, no había mensaje de texto, no había nada de eso. La única manera de saber cómo estaban los hijos era enviando un emisario. Los 10 hijos estaban abocados en esta tarea, solo quedaba su hijo amado, José, su predilecto, su preferido, el hijo de la vejez. Y él está preocupado por sus hijos. Hace 2 días que se fueron, no sé nada de ellos, no sé cómo están mis hijos, no sé cómo están las ovejas, así que tengo la necesidad de enviar a alguien para saber cómo están el resto de mis hijos. Dijo Israel a José, ven, te enviaré a ellos. José es enviado por el Padre para saber cómo están sus hermanos. Bueno, este camino a Siquén es un camino peligroso. Él podría encontrarse en el camino, recuerden, él tiene 17 años, él podría encontrarse en el camino con ladrones, con animales, con alguna fiera salvaje, podría ser atacado y podría perder la vida. El riesgo es un riesgo real, un camino de 2 días. Sin embargo, Jacob toma la determinación de enviar a José a ver a sus hermanos. José es enviado con un objetivo definido, buscar a sus hermanos y ver cómo ellos están. ¿Ya lo vieron? ¿Vieron el cuadro? Dios, desde la eternidad pasada, desde que el hombre cayó en Edén, vio que el hombre estaba perdido y que él se había desviado de la comunión con Dios y que era necesario enviar a su hijo favorito, a su hijo del corazón, a su hijo amado, para que pueda ver cómo está su pueblo. Bueno, él sabía cómo estaba su pueblo perdido, pero era necesario que enviara a su hijo para que ese pueblo pudiera volver a él. Dice Génesis 37:4, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José no va a espiarlos, no va a buscar un motivo más para acusarlos delante del Padre. José es un hombre íntegro, así que conforme a la orden del Padre va para conocer cómo están sus hermanos. No hay otra intención en el tierno y joven corazón de José. Es precioso cómo él responde. ¿Se dieron cuenta? Hijo,
te tengo que enviar, es una tarea difícil, es una tarea ardua, yo sé que tus hermanos te odian, yo sé que vas a recibir maltrato de ellos, pero necesito que vayas y que veas cómo están tus hermanos. ¿Qué dice él? No se queja, no rechaza esta propuesta, no se enoja con el Padre, sino que dice, heme aquí. Hermanos, esta frase es una frase que tiene un eco eterno. Parece escuchar la eternidad misma cuando el Padre está concertando con el Hijo el medio de redención de su pueblo y el Padre le está diciendo al Hijo, hijo, vas a tener que encarnarte, hijo, vas a tener que vestirte de hombre, vas a tener que ir, vivir entre ellos, vas a ser maltratado, vas a ser insultado, vas a ser despreciado y al final tu vida terminará en una cruz. Y Jesús diciendo como José, Padre, heme aquí. Yo iré por mis hermanos, yo iré por mi pueblo, yo iré por mi familia, yo iré a rescatar aquello que está perdido. Es una respuesta que suena en la eternidad y es una respuesta que daremos gracias a Dios por Cristo y por su respuesta. El Hijo quiso tomar forma humana, vivir una vida obediente, una vida agradable a Dios, estar sujeto al Padre, agradándole en todo, así como José fue Cristo, un hijo obediente. 37:14 dice, ve ahora, mira cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Esto nos ayuda a pensar que, bueno, el Padre tiene un mensaje claro, tus hermanos, no los vecinos, no algún caminante pasajero, no, él tenía que ir y ver cómo estaban sus hermanos. José debía ir y buscar a sus hermanos, su sangre, su familia, y no ver por ahí en más. Esto nos ayuda a entender que Cristo vino primeramente a su familia. Dice Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo vino con esa intención, salvar a su pueblo, salvar a su nación, pero sabemos que ellos le rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Padre Celestial envía a su Hijo amado, Cristo, al mundo a buscar a sus hijos, a conformar su familia, a un pueblo que está extraviado y alejado de Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Jacob no tiene noticia de sus hijos, envía a su Hijo amado, a José. De la misma manera, Dios vino a buscarnos a nosotros. Hermanos, la razón por la que ustedes hoy están siendo parte de la familia de Dios, la razón por la que ustedes están en Cristo no es por tu determinación, no es por tu decisión, sino es porque el Padre en la eternidad pasada un día quiso salvarte y envió a su Hijo para que te buscara. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el Padre que tuvo la determinación de enviar a su Hijo amado para salvarte. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Génesis 37:15 dice, y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces Josué fue tras de sus hermanos y los halló. Hermanos, es precioso que José no encontró inicialmente a sus hermanos, pero no desistió de la tarea. No dijo, bueno, hasta acá llegué yo. Hasta acá llegó mi amor. Ahora yo no los encontré, voy a volver a mi casa y le voy a decir, papá, no los encontré. Esperemos. No, alguien le pregunta qué está buscando y él dijo, busco mis hermanos. El Padre le había dado una orden clara, concreta, específica. Quiero saber de tus hermanos. Esto nos muestra el corazón obediente, humilde de José.
sometido completamente a la voluntad del Padre, y esto también nos lleva a poder ver a Cristo con tanta claridad. Porque la única razón por la que nosotros tenemos una esperanza eterna en Cristo es porque un día el Hijo, con la misma determinación, con la misma entrega, con la misma sumisión a la voluntad del Padre, dijo: voy a ir a buscar a mis hermanos. Y sabía que parte de esa búsqueda incluía la cruz del Calvario. No temió por su vida, no se preocupó por los sufrimientos, sino que se entregó completamente para salvarnos a nosotros. Esta escena nos lleva a poner la mirada en la obra redentora de Dios por nosotros. Así como Jacob envió a José a ver a sus hermanos, el Padre envió a su Hijo a buscarnos. Oh, hermanos, cada día deberíamos dar gracias a Dios, porque Él envió al Hijo, su Hijo perfecto, su Hijo que vino con una sola determinación en su corazón, y es hacer la voluntad de mi Padre. Eso me iba a costar la vida, lo sabía, pero Él estuvo dispuesto a morir, porque el Padre, le dijo que el plan era buscar a sus hermanos. Y acá está. Parte de su familia constituida, parte de sus hermanos reunidos, y todo eso fue porque el Padre le envió a buscarnos. Génesis 37, 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Bueno, este es nuestro tercer encabezado, y es que conspiraron contra el Hijo. Los hermanos están conspirando contra su propia sangre, contra su propia familia. Ellos no pueden ver la determinación y el amor de un padre imperfecto, un padre defectuoso, un padre con preferencia, pero como sea, ese padre está preocupado por sus hijos y envía a José: quiero saber de tus hermanos. Y José, un joven de 17 años, a pesar de los peligros, a pesar de no encontrarles, determinado está a buscarles, y les encuentra. Le ven allí en el horizonte, posiblemente con su túnica de colores. Ahí está. Ahí está el favorito de papá, ahí está José, el soñador. Y dice en el versículo que ellos comienzan a elucubrar en su cabeza, a conspirar contra él, no de asustarle, no para hacerle una broma. Dice, ellos están conspirando para matarle. Sus hermanos no se alegran de verlo. Más bien comienzan a pensar, a tramar cómo deshacerse de él. El odio que los hermanos sentían por José tiene la oportunidad perfecta para expresar su maldad contra él. Es el momento justo, es el momento oportuno, ahora es el momento. Ahora me voy a vengar del favorito de papá. Dijeron el uno al otro, versículo 19, he aquí viene el soñador. Versículo 20 dice, matémosle y echémosle en una cisterna. ¿Qué tipo de conversación puede ser esta? En una familia, sean del Señor o no, ¿cómo es posible que un grupo de hermanos de la misma sangre se criaron juntos, comieron juntos, vivieron juntos, fueron criados por el mismo padre por lo menos, y que en ese corazón salgan estas respuestas? Ellos quieren acabar con José. Así como Caín se levantó contra Abel en el campo, de la misma manera estos 10 hermanos se levantan en el campo contra José. No es uno, ahora son 10 contra uno. Cada paso que José está dando hacia ellos es acercarse más y más al plan macabro que sus hermanos traman contra él. Es sorprendente ver cómo en poquito tiempo, no sabemos cuánto caminó José hasta sus hermanos, lo que vemos es que una hora, media hora, 40 minutos, pero en ese tiempo ellos planearon darle muerte a un hombre. Así es como ellos valoraban la vida de su hermano, así es como ellos valoraban la vida humana. Nada, no les costó nada determinar y decir, matémoslo. Qué terrible, porque es lo que vemos
prácticamente a diario que la vida humana no vale nada. Matan a las personas por un reloj, un celular, unos pocos pesos. Bueno, de la misma manera estos hombres no están considerando a su hermano, a su sangre, como algo valioso, como algo respetable, como algo que tenían que honrar. Dice el versículo 21, cuando Rubén oyó esto, los libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Y por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Bueno, José está quizás un poco más apaciguado, tiene otra idea. Él dice, no lo matemos, vamos a tirarlo en la cisterna. Bueno, a la larga iba a morir porque no iba a poder salir solo de ahí. Si esa cisterna tuviera agua, tampoco iba a sobrevivir. Pero él dice, no derramemos nuestra propia sangre. Pero no tuvieron en cuenta a Rubén, sino que dice versículo 22, sucedió que apenas él puso un pie frente a sus hermanos, ellos arrancaron la túnica de José y lo tiraron en la cisterna. Los planes de Rubén era más adelante, dice versículo 21, sacar a José del pozo para que él pudiera regresar a su casa. Pero sin media palabra, los hermanos toman a José, lo tiran al pozo, y uno de los detalles más sorprendentes de esta historia es lo que vamos a leer en el versículo 25, y dice que luego de hacer esto, luego de maltratar a su hermano, luego de terminar matarle, le sacan la túnica, lo tiran a la cisterna, ¿y qué hacen? ¿Quedan preocupados, dolidos por la ingratitud que están mostrando? No. Dice, se sentaron a comer. Bueno, no sé ustedes, hermanos, pero a mí me impacta esto. Son hermanos, no son enemigos, no son personas desconocidas, son la misma sangre, la misma familia. Y luego de que quieren matar a su hermano, como si nada hubiera pasado, se sentaron a comer pan. Están todos ahí como una hermosa familia, como un hermoso tiempo de comunión, juntos, comiendo como si nada estuviera pasando. Es increíble cuántas maldades pueden abrigar un corazón y cómo ese corazón lleno de maldad puede ser guiado a hacer semejantes cosas. El enojo no es un buen consejero, puede hacer mucho daño, y alguien que está dominado por el pecado, por la ira, por la envidia, por el orgullo, puede hacer terribles cosas. Es lo que está pasando acá con José. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si los hermanos no expresaban este deseo pecaminoso de su corazón o esta maldad en su corazón? ¿Qué hubiera pasado si el consejo de Rubén hubiera prosperado en el tiempo? Bueno, posiblemente José no terminaría en Egipto como terminó. Pero no pensemos solamente en ese momento, porque luego dice la palabra de Dios que una gran hambruna vino sobre toda la tierra y que ellos pudieron ir a Egipto, y en Egipto encontraron grano, y en esa búsqueda de grano también encontraron a su hermano como siendo el segundo más importante en el reino de Egipto. ¿Lo pueden ver? Lo que necesitamos ver es que Dios, en su plan perfecto, Él había determinado, como hoy leíamos en el párrafo de la confesión, usar la maldad de los hombres para que luego en el tiempo ese hermano despreciado, maltratado, al que quisieron matar, lo vamos a leer un momento más, lo vendieron a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto, y luego Dios prosperó y le dio gracia para con el faraón, primero con la casa de Potifar, luego con el faraón, y José termina siendo el segundo hombre más importante en el reino de Egipto. ¿Para qué?
porque el propósito de Dios era la preservación de la familia de donde nacería el Mesías. Era necesario, hermanos, que José fuera tratado de esa manera. Ellos conspiraron contra un hombre inocente, conspiraron contra su propio hermano. Y esto nos lleva a considerar a Cristo. Tan pronto como el Señor nació, Herodes se levanta para darle muerte, está conspirando con los reyes y le dice a los reyes, bueno, cuando ustedes encuentren al niño, díganme, quiero ir a adorarle. Y sabemos que su intención no era adorarle, sino que su intención era darle muerte. Algunos años después, Cristo en su vida pública, las autoridades religiosas, de la misma manera que los hermanos de José, se complotan y tienen un plan macabro para matarlo. Dice Mateo 12:14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No quieren silenciarle, no quieren hacerle a un lado, no, quieren matarlo. De la misma manera en que los hermanos determinaron matar a José, las autoridades espirituales de la nación tuvieron consejo, dice, para destruirle. Mateo 26 dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Pueden ver las similitudes entre José, la decisión que toma su familia para matarle? Y vemos cómo Cristo, de la misma manera que José, fue producto de una conspiración de parte de los suyos para matarle. Versículo 37, capítulo 37, versículo 31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos del peligro potencial que había en el camino? Bueno, esto está dando prueba de eso. Alguna fiera la encontró en el camino y se comió a Josué, lo despedazó, a José, perdón. Pero sabemos que esta es la maldad que hay en el corazón de ellos. Ellos tuvieron que inventar una historia creíble para que su padre no viera el pecado y lo que ellos habían hecho con su hermano José. La hermosa túnica de José, ahora una túnica de colores preciosos, es teñida en sangre de un animal inocente para cubrir el pecado y la mentira de sus hermanos. Y una vez más, está la enseñanza para nosotros. Hermanos, ninguno de nosotros podría calificar para ser un José en la historia. No tenemos ese corazón, no somos justos. Yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos del otro bando. Pero lo maravilloso de eso es que, así como los hermanos tuvieron que matar un animal y rociar la túnica con esa sangre inocente para llevarla al Padre y justificar su maldad, de la misma manera Cristo, el Cordero de Dios, vino como hombre para buscar a sus hermanos. Ahora resulta que sus hermanos no eran como José, eran como los otros. Y él tenía que morir. Él tenía que derramar su sangre para cubrir tu pecado y mi maldad. No de una túnica, sino ante la justicia demandante de Dios en los cielos. Y él fue con su sangre y derramó su sangre en propiciación por su pueblo y lo llevó delante del Padre y dijo, Padre, esta sangre es por el pecado de mis hermanos. Los hermanos de José, con mentira y con engaño, llevaron la túnica ante el Padre, mas Cristo llevó su sangre, su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gloria a Dios, hermanos, por ese hermoso Redentor, que como José fue maltratado injustamente, fue engañado, fue muerto en la cruz. Bueno, a diferencia, José no murió, gracias a Dios. Pero Cristo sí murió, y murió por tu pecado y por mi pecado. José no imaginó que el mayor peligro que iba a recibir era encontrar a sus hermanos.
El mayor peligro para José no era el camino, no eran las bestias salvajes, no era algún ladrón, no era su propia familia. Seguramente él los vio con agrado, con tranquilidad. Dijo, bueno, por fin llegué, mi familia, mis hermanos, pero resulta que ellos están planeando matarle. Al llegar donde ellos no le ofrecieron agua, ni comida, ni le preguntaron cómo estaba del viaje, ni le dieron bienvenida, sino que le quitaron su túnica, lo golpearon y lo echaron en un pozo. Asimismo sucedió con nuestro Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No solamente no le recibieron, sino que dijeron, crucifícale, no le queremos a él. El trato que José sufrió anunciaba el trato que Cristo recibiría de los suyos. José también nos enseña acerca de la renuncia y del sacrificio de Cristo, quien se despojó de su túnica celestial, se despojó de su derecho de Dios y se transformó en un siervo. Bueno, nosotros, como decía al comienzo, por una cuestión de tiempo no podemos ver del 37 al 50, que es toda la historia de José. Y hay cada detalle precioso, pero vemos cómo José va en cada momento de su vida dando destellos de la persona de Cristo. Aquel que estaba cómodo, seguro en la casa del Padre, fue vendido, humillado como esclavo. Bueno, José está anticipando a ese siervo sufriente que anuncia Isaías que iba a venir por su pueblo, que él sería despreciado y desechado de los hombres. Ese fue Cristo. No fue despreciado solamente por su familia, por sus hermanos. Cristo fue despreciado por todos nosotros y la única razón por la que hoy creemos en Él y le amamos es porque Él nos amó primero y vino a morir por nosotros. Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle. Y los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? De alguna manera está diciendo, ya que vamos a hacer algo, ya que vamos a pecar, hagámoslo en grande. Por lo menos llevémonos una ganancia. Es como que ellos están poniéndose más pensantes, más tranquilos y dice, no está bien que matemos a nuestro hermano, ¿por qué no le vendemos? Versículo 27 dice, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él. Porque es nuestro hermano. ¡Qué locura! Bueno, así obran los pecadores. Así somos los pecadores. Una inconsistencia sobre otra. Están determinados a matarle, pero de repente dicen, no le matemos, es nuestro hermano. Y así sucede, entonces lo venden a mercaderes madianitas, que estos lo llevan a Egipto. Nuestro cuarto punto es José vendido por Judá. ¿No le parece una coincidencia maravillosa que el mismo que traiciona a José se llama Judá y el que traicionó a Cristo, ¿cómo se llamaba? Judas. ¿Es casualidad? No. Es el plan eterno de Dios. En el plan eterno de Dios estaba determinado que José terminara en esa cisterna, que sus hermanos cargaran su corazón de odio contra él, que esos mercaderes pasaran por ese lugar para ser de alguna manera el rescate, el medio que Dios usaría para salvar a José. Vendámosle. Bueno, Judas no pensó de la misma manera, dijo, bueno, voy a sacar un provecho. Dice que Judas era el tesorero del grupo y que les traía de las ofrendas. Seguramente le gustaba mucho el dinero. Bueno, no sabemos con qué intención
o si esta era la intención de los hermanos. Lo que sí sabemos es que ellos vendieron a José. Y el encargado o el que genera toda esta propuesta es Judá. Jesús fue vendido por Judas, José fue vendido por Judá, su hermano. Este es un claro paralelismo entre José y Cristo. Los hermanos de José cenaban, los apóstoles estaban cenando cuando Jesús fue arrancado de ellos. Bueno, entre ellos está el traidor, Judas. Y entre los hermanos está Judá, quien vendió a José. Así como José fue entregado a los gentiles, a estos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí, de la misma manera Cristo fue entregado a los gentiles por la traición de Judas. Ambos fueron vendidos por unas monedas de plata. Bueno, Cristo por 30, José por 20. Pero es increíble cómo ver que todo esto está en la misma línea histórica. Y esto no es casualidad, lo que vemos claramente es el plan eterno de Dios que se cumple en Cristo. El plan eterno de Dios se cumple en Cristo y, querido hermano, se cumplirá en tu vida también. Por eso es una hermosa historia para ver a Cristo, pero también es una hermosa historia que nos lleva a descansar en las manos de nuestro Redentor, Cristo. Él cuida de ti. Tu historia no es algo al azar. Tu vida no es algo que están sucediendo cosas así porque sí, no. Dios está planeando como la vida de José, como la vida de Cristo. De la misma manera, Él va tallando en tu vida, en cada evento, en cada circunstancia, en cada momento de tu vida. Él está siendo el protagonista de tu historia. Él creó las manos que construyeron esa cisterna. Él era el que proveía agua para la cisterna, él fue el que sacó agua de la cisterna para que José no cayera ahí y muriera ahogado. Él dejó que los hermanos actuaran libremente con esa determinación de matarle y tiraran a José en las cisternas. Él había creado a estos mercaderes ismaelitas y él había coincidido o permitido que ellos pasaran justamente por ahí en ese momento, en esa escena. Y esto no es distinto con tu vida. Piensa en algún momento difícil, una enfermedad, una pérdida, un problema. Un mal momento de tu vida no es algo al azar, no es algo ocasional. Dios lo preparó para tu bien. Bueno, uno puede decir, pero ¿qué hay de bueno en sufrir? ¿Qué hay de bueno en tener un mal momento? ¿Qué hay de bueno en lo malo? Nada, humanamente hablando. Pero según Dios, Él prepara todos los momentos de nuestra vida, como en la vida de José, como en la vida de Cristo, para mostrarnos su gloria, para mostrarnos cuánto Él obra en nosotros y cuánto debemos descansar en Él. El último encabezado en esta mañana está en el capítulo 45, el versículo 7, y quiero que por favor ahora vayamos hasta ahí. Génesis 45, 7. Y nuestro último encabezado es José, el Salvador de su pueblo. José, el Salvador de su pueblo. Dice el versículo 7 del capítulo 45 de Génesis: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Es precioso, hermanos, y es desafiante a la vez oír las palabras de José. Un hombre que como Job sufrió las 1001. Si tenía para quejarse José, donde iba tenía un problema, donde iba terminaba preso, donde iba terminaba acusado, donde iba tenía un problema y posiblemente al igual que nosotros diríamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi Señor que tanto me cuida, que es como ese pastor que anda pastoreando mi alma? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa todo esto? Bueno, José no respondió así. Él dijo, yo sé que Dios está escribiendo mi historia y que Él en su plan eterno
me envió delante de ustedes para salvar a una gran nación. Hermanos, era necesario que esta nación, que la familia de Jacob persistiera en el tiempo, que no desapareciera, porque la promesa de Dios es que de esa familia pequeña nacería el que sería la bendición a las naciones, Cristo el Redentor. Dios está llevando adelante su plan de manera perfecta y está usando a José como un medio de liberación, de salvación de su pueblo. Él me ha enviado delante de ustedes. Jesús dijo, yo voy delante de ustedes a preparar lugar en la casa de mi Padre. Yo voy delante de ustedes. Me voy a anticipar al juicio de Dios y pondré mi propio cuerpo como el lugar donde Dios derrame su justicia para preservaros a ustedes, para salvarlos a ustedes, para darle vida y gran liberación. Oh, Dios nos ha dado un hermoso Salvador, nos ha dado un poderoso Salvador que estuvo dispuesto no solamente a caminar delante de nosotros, sino a marcarnos el camino hacia Dios, a recibir el castigo que era nuestro y a trazarnos un camino seguro de salvación eterna. Dios llevó a José a Egipto para salvar muchas vidas. No solamente salvó su familia, sino que salvó la vida de los egipcios y de tantas otras personas que estaban sufriendo por la gran hambruna de aquella época que Dios había levantado. Dios le dio sabiduría a José para que él pudiera almacenar grandes cantidades de grano durante 7 años, para que ese acopio de granos pudiera servir después para socorrer a toda la tierra. Precioso cuadro de Cristo. Un precioso cuadro de Cristo. Cuando, hermanos, ni aún nosotros existíamos, ni la tierra existía, ni nada existía, Dios en la eternidad pasada ya había concertado con el Hijo que Él sería el Salvador de su pueblo. Y así fue que a través del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Él vino a morir por su pueblo. Y hoy tenemos un Salvador que nos da vida y gran liberación. Ese es Cristo. Ese es el reflejo, ese es el destello que José está dando en su propia historia, en su propia vida. La historia de José no es una hermosa lección de cómo preservar en tiempos difíciles. No, la historia de José es un recordatorio de que Dios está escribiendo una historia más grande de la que podemos ver. La historia de redención. La historia en que nos muestra su fidelidad, su cuidado, su entrega por nosotros. Hechos 7:9 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y se manifestó a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Este es el mensaje de Esteban. Él está contando un poco la historia de redención, y la historia de redención es esta. Dios estuvo con José. Hermanos, Dios está con nosotros. Aunque a veces nos pareciera no verlo, nos pareciera que está ausente, que se ha olvidado de nosotros, y si nosotros tuviéramos que atravesar el 10% de las cosas que José atravesó, seguramente estaríamos cuestionando a Dios, pero no te tomes esa libertad. Honra a Dios, Él está escribiendo tu historia, Él está velando por tu alma, Él está permitiendo cosas que aparentemente son sin sentido en nuestra vida, pero que esas cosas te llevan a ser más y más
parecido a Cristo. La historia de José reflejaba a Cristo. La historia negativa en nuestra vida nos ayuda a poder conocer más a Cristo y reflejar más a Cristo. José salvó a sus hermanos que antes lo habían rechazado. Cristo es el hermano que salva a los mismos que le rechazamos. La gracia y el perdón es el centro del Evangelio. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él se entregó por ti. El plan eterno de Dios tiene cumplimiento en Cristo. Hermanos, esta historia nos tiene que llevar a gozarnos en Él, a estar tranquilos. No importa lo que nos toque vivir, no importa lo que nos toque sufrir. Sabemos esa historia la está escribiendo Dios en nosotros. Y lo que ellos piensan para nuestro mal, dice José, Dios lo encaminará para bien. La iglesia, siendo perseguida, queriendo ser exterminada, fue desparramada por todos lados. Y no solamente que el Evangelio no murió, sino que se expandió masivamente por todos lados. Dios usa todo para nuestro bien. De la misma manera, José tiene que ser tu historia de cabecera. José tiene que ser la historia que te lleva a ver a Cristo, pero también debe ser la historia que te lleva a confiar en ese Dios que, como José dijo, Él encamina todas las cosas para el bien de su plan eterno, para el bien de su voluntad. Oh hermanos, Dios te ha salvado. Y de ahí nadie te va a quitar. Ahora nos toca vivir bajo esta esperanza, bajo esta seguridad. Dios cuida de nosotros. Y el hombre puede levantarse contra ti, el hombre puede dañarte según si Dios lo permita o no. El hombre puede hacer un montón de daño a la iglesia o a alguno de nosotros. Pero Dios usará esa situación para la gloria de su nombre, como lo usó a Cristo, como usó a tantos hombres en la historia pasada de nuestra fe. Hermanos, recuerda, la voluntad de Dios siempre, siempre prospera en Cristo. Que Dios nos ayude en esta mañana a meditar en esta hermosa historia y poder gozarnos de ese precioso Cristo que es nuestro Señor y Salvador. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por su historia. Gracias por su sacrificio. Gracias porque Él vino por nosotros. Él vino a buscarnos cuando estábamos perdidos, cuando le aborrecíamos, cuando le odiábamos. Él vino por nosotros, nos buscó, nos puso sobre una peña segura, nos puso en Él, estamos resguardados en su justicia, somos aceptos por el Padre. Señor, ayúdanos a meditar en esta hermosa verdad del Evangelio. Pero también queremos rogarte, Señor, en aquellas personas en medio nuestro que aún no te conocen, que no han puesto sus ojos en Cristo, que no han ido a ti pidiendo salvación y perdón de pecado. Padre, ayúdalos a contemplar esta historia, la historia de José, como un plan redentor. Que puedan verte como ese Dios que ha venido a salvar lo que se había perdido. Señor, salva a los que no te conocen y trae esa claridad, esa esperanza a los que son tuyos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Cristo. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.